Concepto 95.5. Aquí comienza Entre Ustedes y Nosotros por Concepto 95.5. Muy buenas noches, nuevamente otra edición de Entre Ustedes y Nosotros en esta casa nueva que tanto hospitalidad tienen con nosotros, que es FM 95.5 Radio Concepto, vía de comunicación, mensajes en contestador 4136000, Wi-Fi, no, eso no, no tengo todos los carteles acá, a ver si... Instagram, @concepto 955, Twitter, X ahora, @concepto FM, y nos miras online en Twitch, TV Concepto 95.5, y yo también doy mi celular al aire, es el 011 o 15 44 44 49 56, mi X o Twitter es Enríquez, @Enrique Jorge. Hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, una persona que se ha desempeñado durante muchísimos años en política y sigue todavía totalmente activo. No es una leyenda, como alguna vez alguno me dijo a mí hace poco tiempo que era una leyenda, es directamente... te están poniendo el homenaje en vida, que es horrible. Bueno, por un lado está bien, pero por el otro lado ya te descartan. Se trata de alguien que lo conoce todo el mundo, no voy a hacer un currículum de él porque fue secretario de Inteligencia, fue secretario ministro de Seguridad, que es Miguel Ángel Toma. Hola Miguel Ángel. Hoy vamos a compartir una hora charlando contigo de varios temas. Te engañamos porque te dijimos que era un reportaje, pero hoy vamos a trabajar juntos. Va a ser un gusto como siempre, Jorge. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos conocemos hace algunos años, hemos tenido algunas veladas muy veraniegas. Así es. Sobre la costa. Brevemente, el comentario que quiero hacer es sobre la aprobación de la ley bases en el Senado, con algunas modificaciones, por más que no se haya promulgado, por no ser sancionado ya nuevamente por diputados. Evidentemente, en muy breve lapso, el gobierno va a tener su caja de herramientas con las cuales va a poder desarrollar su plan económico que todavía no lo tenemos totalmente diagramado, porque el equilibrio fiscal ha sido la nave insignia de esta gestión económica del presidente de la República, pero por lo menos sabemos que hay un horizonte en este tema, horizonte que no tuvimos con Alberto Fernández, porque Alberto Fernández decía que el mejor plan era el no plan, y el plan era el vamos a ver, y vamos a ver, así no fue. Como yo siempre digo, no me desdigo de lo que muchas veces escribí y pensé durante la campaña electoral respecto al actual presidente de la República, pero no obstante, aunque yo no comparta todo lo que él proclama y sobre todo las formas, yo creo que la democracia y la república se nutren no solamente de los contenidos, sino también de las formas. La agresividad, sobre todo en un país muy lacerado por la grieta, y los insultos no es lo propicio para tender puentes, sino que al contrario es para ahondar diferencias. Pero el presidente comprendió finalmente que la política con mayúscula, la buena política, la que hacemos muchos de nosotros, como no hablo de mí, sino que hablo de quien está conmigo compartiendo hoy esta noche, de Miguel Ángel Toma, y hablo de mí también, por supuesto, pero lo pongo al adelante. Y muchos otros, no merecemos que a veces se nos trate se nos diga que podemos ser ratas porque estuvimos en un cuerpo legislativo que nos ha honrado, como es ser diputado de la Nación. Es como en todos lados, hay gente buena y gente mala, gente honesta o gente deshonesta, pero todos nos conocemos, porque tanto Miguel Ángel como yo, y he estado con él en lugares públicos, podemos transitar por esta ciudad sin que nadie nos señale con el dedo, nos acuse
de ser ladrones, de ser coimeros, de ser ratas, de pertenecer a sectores oscuros de la política, que los hay, como en todos los órdenes de la vida. Entonces eso a veces duele, pero esto no impide que uno diga que el presidente de la República está empeñado en algo que es como la ley de gravedad. Te pasa en tu casa, te pasa en tu empresa, te pasa en tu vida. No puede entrar más, no puedes gastar más del dinero que te entra. 2 más 2 acá y en Japón es 4, no es pajarito, es 4. Entonces me parece que esto es como la ley de gravedad. El equilibrio fiscal es esencial. Si nosotros en nuestras economías familiares no guardamos un equilibrio entre ingresos y gastos, me parece que la situación se torna muy difícil y podemos tener consecuencias patrimoniales negativas hasta tener un quebranto. Pero esto no significa que descuidemos algunas cuestiones que son fundamentales y que estemos pensando que para que el equilibrio fiscal sea cero, tenemos que destruir el Estado, porque el Estado es necesario. Como decía Willy Brandt, cuanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Y terminando ya con este brevísimo editorial, que lo quiero hacer más corto porque está Miguel acá y es un gusto, va a ser mejor escucharlo que a mí. La caja de herramientas ya la tiene, cuenta con un apoyo superlativo de la población, que me parece que le da una fuerte legitimidad. Ha entendido con alguien que conozco hace 50 años, y lo puedo decir porque el otro día estábamos en una comida y lo hablamos esto, que se llama Guillermo Francos. Guillermo Francos, que es una persona de diálogo, una persona que entiende que la democracia es saber convivir en la discrepancia sobre reglas de juego claras, donde hay que buscar acuerdos, hay que buscar consensos. Acordar no es transar, y transar en el mal sentido, porque también cuando hace una transacción uno comercial o de cualquier tipo, está transando. Lo que nosotros decimos es que el acordar arriba de la mesa, no por abajo ni por atrás, acordar arriba de la mesa y ante la luz del día. Entonces me parece que ha sido una pieza fundamental. Lo escribí yo hace poco en una columna editorial, donde decía que si bien el anterior jefe de gabinete era un CEO, evidentemente alguien muy preparado, pero para el mundo empresario no estaba capacitado para este tipo de tenidas como son los encuentros con parlamentarios y llegar a consensuar. No a someterse a aprietes, pero sí a consensuar, y cada uno defiende sus intereses. Los gobernadores defienden los intereses de sus provincias y es muy sano que así lo hagan. Si los gobernadores, yo vivo en una provincia, que la ciudad de Buenos Aires es en definitiva, tiene el estatus equiparable a una provincia, me molestaría mucho si Jorge Macri no estuviera reclamando, como lo está haciendo ahora, los fondos de la coparticipación que se nos deben, incluso con un fallo judicial cuando nos dieron ese zarpazo durante la pandemia para paliar la inoperancia de Kicillof en su gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que para mí tiene la caja de herramientas, tiene el apoyo y tiene enfrente también una oposición que no ha sabido interpretar el cambio de época, una oposición que sigue tratando de entender la política con los ojos, con la mirada, como era hace 20, 30, 40 o 50 años atrás. No ha entendido que hay un cambio de época en todas partes del mundo. Eso no significa que vamos corriendo como los seguidores de encuestas a ver para dónde calienta el sol, sino simplemente entender que la gente hoy ha cambiado. Hoy los jóvenes son mucho más individualistas de lo que eran los jóvenes de fines del siglo pasado, principios del presente, que a lo mejor tienen un sentido mucho más comprometido, mucho más comunitario, mucho más solidario. Hoy no. Hoy los jóvenes son tremendamente individualistas. Hay que entender ese cambio de época. En este sentido, y para terminar ya esto, les quiero decir que alguna gente ha preguntado qué va a pasar con esta ley, si el gobierno rechaza, si el gobierno muy sucintamente, si diputados no acepta. Aprobado el proyecto por la Cámara de Origen Diputados, si diputados aprueba el proyecto como viene con las modificaciones del Senado, el proyecto directamente se sanciona, el proyecto aprobado por la Cámara de Origen. Si es desechado, el proyecto no puede volverse a tratar en todo el año.
Sí, el artículo 81 de la Constitución, para que la gente vea que esto está sustentado en estos datos. Si él lo rechaza totalmente, no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año si lo hubiera rechazado la Cámara de origen ab initio, sin que hubiera pasado a la Cámara Revisora. Pero si lo aprueba, adiciona o corrige, tiene que ser por mayoría absoluta. Mayoría absoluta porque en este caso el Senado aprobó las normas con mayoría absoluta, no todas, porque hay un artículo que se refiere a la derogación del Estatuto del Viajante que fue modificado por 2/3, por lo cual la Cámara de origen, que es la Cámara de Diputados, para incidir tiene que tener 2/3. Y por supuesto también esto ocurre con la parte del paquete fiscal. Dicho esto, vamos, y lo hice rápido porque no quería pasarme mucho. Lo dejamos ahora a cargo del programa, yo me voy, a cargo del programa Miguel Ángel Tomano. La primera pregunta que le voy a hacer a Miguel es, mientras estoy viendo que Alperovich tuvo una condena bastante fuerte, ¿no? Fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. Bueno, era bastante previsible que esto ocurriera. Lo que llama la atención es cuando se trata de alguien que pertenece a un sesgo político distinto, un signo político distinto al colectivo feminista, fuertemente impregnado por el kirchnerismo, se guarda el más absoluto de los silencios. En el caso de el actor Furrell, salieron todas con una ferocidad tremenda. No lo han hecho ni con Espinosa, que está a las claras, está también hasta las manos, ni tampoco lo han hecho con Alperovich. 16 años de condena. Bueno, pero vamos ahora a abrir un poco más el visor de nuestra mirada y vamos a hablar de algunas cuestiones que se vinculan con el ámbito internacional. Hace muy pocas horas salió un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se establece que el Estado, se lo condena al Estado argentino por no haber investigado fehacientemente el atentado a la AMIA. El fallo, que en muchos sectores resultó muy simpático, cuando uno entra a mirar el fondo, se da cuenta que el contenido es bastante sesgado, porque esa denuncia fue impulsada por el CELS y porque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay una persona que también es bastante miope en lo que se trata de aplicar el derecho penal liberal, que es el que rige nuestro país, que es el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Pero esto quiero que lo explique mejor Miguel Ángel Toma. Bueno, muchas gracias, Jorge, por todos tus conceptos y comparto lo que ha sido tu editorial, ¿no? Y con respecto a la cuestión del fallo de la Corte Interamericana, vos dijiste bien, fue impulsado por sectores de la izquierda en la Argentina, concretamente por el CELS y por la figura de Horacio Berbisky, que ha sido su mentor, digamos, en todo este proceso. El fallo tiene un sesgo realmente de inconsistencia bastante marcado. ¿Por qué? Porque hubo también una suerte de connivencia por parte del gobierno kirchnerista que no acercó todos los elementos necesarios para modificar el fallo, particularmente en aquel aspecto donde señala que no se hizo lo suficiente para investigar la responsabilidad, cosa que es absolutamente falsa. Es falsa, y voy a poner dos ejemplos muy recientes que demuestran la falsedad de esa afirmación en el sentido de que no se hizo nada para investigar. La primera, el hecho de que el juez Ariel Lijo acaba de desclasificar el informe AMIA del año 2002, donde claramente se pone en blanco y negro la responsabilidad de Irán y de Hezbollah en la realización de los dos atentados, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. Esto es del año 2002. A partir de eso, continúa investigándose a través de la UFI-AMIA, a través de Alberto Nisman, profundizando en esa línea, y se sigue dando elementos probatorios muy consistentes que determinaron finalmente que el juez Canicova Corral en su momento pidiera la captura internacional de varios de los involucrados en la decisión que se toma por parte de Irán, donde estaban obviamente involucrados
desde la máxima autoridad religiosa, Ali Asghar Rafsanjani, Bahidi, el ministro de Defensa, la frente al Quds, etcétera, que por los cuales se pidió esas circulares rojas de Interpol. El gobierno kirchnerista obviamente tuvo la idea de generar un proceso de impunidad respecto a esto, que fue el famoso memorándum con Irán. El memorándum con Irán intentó generarle a Irán una suerte de bill de indemnidad, de sacarlo de la sospecha, pero fundamentalmente de levantarle las circulares rojas, obviamente, que era lo que impedía que, por ejemplo, el ministro de Defensa, Ahmed Bahidi, viajara al exterior, que incluso hizo un viaje, mirá qué interesante, Jorge, viene a Bolivia, aún con la persistencia de las circulares rojas, y sin embargo no es detenido. ¿Por qué? Porque en ese momento Bolivia estaba gobernada por Morales y el MAS, es decir, una estructura de izquierda socialista que termina muy recientemente, mirá qué interesante, firmando un acuerdo de asistencia militar Irán con Bolivia, lo cual constituye una amenaza muy seria. Pero termino con el concepto... Y además, una pequeña dirección. Sí. Yo para no interrumpir, voy anotando algunas preguntas que te quiero hacer. Porque no me gusta interrumpir, pero aclaremos también que ese mismo personaje había estado en Nicaragua. En Nicaragua. Donde se abrazó incluso con representantes de nuestro gobierno, Cafiero, el canciller. Sí, y bueno, cuando fue la asunción de Ortega. Claro. Bueno, como podrás ver, hay una internacional, una interamericana de izquierda, que ha presionado fuertemente en términos de esta decisión del Tribunal Interamericano, de la Corte Interamericana. Termino con esto. El segundo elemento, más allá de que Ariel Lijo ha desclasificado el informe, que pido que lo lean, por favor, ahora es público. ¿Se hizo ahora la desclasificación? Sí, la hizo la semana pasada. La semana pasada. Exacto, la semana pasada tomó esa decisión. Y la segunda cuestión es lo que sacó la Cámara Federal Penal, en un fallo que fue muy fuertemente trabajado por Carlos Maíquez, donde señala un cambio de calidad fundamental, y vos como un abogado de mucha incluso más solidez, públicamente por Twitter lo felicité a él y a Barruetaveña, claro, que habían estado un voto realmente extraordinario, luminoso, lo calificé con una fundamentación extraordinaria. Pero ¿dónde está el dato importante desde el punto de vista político y de alineamiento político internacional? Que Juan José Galeano, cuando pide las circulares rojas para 5 miembros, habla de ciudadanos iraníes que han cometido un atentado, mientras que el fallo de la Cámara Federal dice el Estado de Irán, a través de funcionarios que estaban en ejercicio de la administración del Estado, son los responsables del atentado. Ya no hay responsabilidad individual, hay responsabilidad de un Estado, con lo cual ratifica la hipótesis original del documento AMIA, del informe AMIA 2002, que dice, no fue la acción individual de algunos ciudadanos iraníes con algún miembro libanés de Hezbollah, no, fue el Estado de Irán, a través de su construcción como Estado terrorista, que la alianza que sostiene con Hezbollah provocaron tanto la voladura de la Embajada de Israel como la voladura de la AMIA. Una pregunta que te quiero hacer, aclaremos un poquitito el tema del CELS. ¿Qué es el CELS? Y vinculémoslo esto también con estas manifestaciones que se producen permanentemente en apoyo a Palestina, que nadie está contra Palestina, sino que estamos contra Hamas, que es una organización terrorista. Sostenida por Irán. Sostenida por Irán. Un dato no menor, no menor. Lo cual también ratifica que Irán es un Estado terrorista, porque sostiene estructuras terroristas. Y estos grupos de izquierda, como lo que vas a explicar del CELS, son los grupos de izquierda que aparecen, incluso el otro día en la manifestación contra las bases, aparecen con la bandera palestina. Exactamente. Bueno, el CELS es una estructura que está muy vinculada al Foro de San Pablo. Vamos a empezar por el principio de esta cuestión. El Foro de San Pablo es la expresión latinoamericana de un proceso que se ha dado a nivel mundial y que ocurre
como una suerte de revisión o de modernización del marxismo. Esta visión del marxismo renovada, o del neomarxismo, comienza con Gramsci, en su momento, y se continúa posteriormente, y la expresión por ahí más reciente y más clara es Jacques Derrida. ¿Qué plantean? Y es muy interesante esto, si me permitís, porque sí, tiene que ver con una cuestión filosófica que a mí particularmente me atrae, y es la siguiente. Sostienen que con el éxito del capitalismo se supera la contradicción principal que marca Marx, que es burguesía versus proletariado. El capitalismo, por la vía del consumo, resuelve esta contradicción, ¿no? Dice, por lo tanto, Marx tiene que ser superado. ¿Qué decía Marx? Cuando se supere la contradicción principal, burguesía-proletariado, se superarán las contradicciones secundarias que el modelo capitalista genera. ¿Qué dice el neomarxismo? Dice, bueno, como ha sido superada la contradicción principal por el modelo capitalista, tenemos que operar sobre las contradicciones secundarias. Y ahí desagregan una serie de issues, de objetivos, de títulos sobre los cuales operar, que van desde los derechos humanos entendidos con la frivolidad con que se los ha manejado, porque tiene una intencionalidad política, reivindicar las contradicciones secundarias, por decirlo de alguna manera, hasta la ecología llevado a su extremo, las políticas de género, la integración, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay toda una continuidad en este sentido. Por lo tanto, implicaba también la reivindicación de los pueblos originarios. Claro. De ahí se entiende el problema del caso de Maldonado, por ejemplo, y cómo las estructuras de los pseudo mapuches, sostenido por viejos montoneros que le daban apoyo judicial, Urien, Bacanar Baja, etcétera, eran parte de toda esta concepción neomarxista basada en la reivindicación de las contradicciones secundarias como un mecanismo de construcción, digamos, del poder anticapitalista, por decirlo de una manera por ahí demasiado sintética. Pero básicamente es esto. El CELS es parte. El CELS es parte de esto. Es decir, es parte de esta construcción donde además justifica permanentemente a todas formas de las izquierdas, como ocurrió recientemente en la última manifestación. Están diciendo que hay que liberar a los detenidos que hicieron un desastre, que no eran los que protestaban pacíficamente. A eso no hay ningún detenido. Los detenidos son todos aquellos que llevaron la violencia como metodología. Y escuchamos en el noticiero, cuando estábamos acá, que se habla, ya no se habla ni siquiera de presos políticos o de presos de conciencia. Sí. Mirá qué sutileza. Sí. Preso de conciencia. Vamos a la pausa, pero antes de ir a la pausa, vos citaste, y disculpá mi ignorancia, hablaste de Gramsci, pero después de Gramsci nombraste a alguien. Jacques Derrida. Jacques Derrida, que es el que, digamos... filósofo francés, el más reciente de los que plantean... Derrida. Derrida se escribe, Jacques Derrida. Bueno, ahora vamos a la pausa. No, porque reconozco como... Bueno, no me quiero comparar, pero Borges decía, disculpe mi ignorancia cuando pasaba esto, y la verdad que no lo tenía en el radar. Vamos a la pausa y seguimos con Miguel Ángel Toma, con quien trabajé en algún momento también trabajé. Él dirigía el ministro de Seguridad y todo el tema de la violencia en los espectáculos deportivos y artísticos de alcance. El Comité de Seguridad en el Fútbol. Exactamente. Y yo iba en representación de la Ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Pausa. Todas las voces. Soy la cachorrita de General Real. Hola, sí, ¿qué tal? Habla Sardina de La Plata. Soy Jorge de Laborde. Soy Silvia Rosario. Me habla Miguel de Jujuy. En todo el país. En Adelia María, a 90 kilómetros de Río Cuarto, al sur. Soy Jorge de Chamical, La Rioja. Miguel Casares es un pueblito de 800 habitantes. Soy Carlos
de Coronel Valor de provincia de Córdoba. En todas las provincias. Buenas noches, Cristian, te habla de San José Feliciano, Entre Ríos. Soy de Corrientes. Pocho, te habla de Estancia Grande, Entre Ríos. Belén de Salta. Hola, José María, te habla de Necochea. Carlos de San Luis. Concepto FM. Martín de Colón, de Entre Ríos. Soy Rocío de Buenos de La Pampa. Lito Benítez, yo estoy en Saspeña Chaco. Natalia, San Pedro, Jujuy. Alberto de Oliva, provincia de Córdoba. San Juan de Vera de las 7 Corrientes. Cara de Posada. Soy de Monte Carlo, Misiones. De profundidad, Misiones. 11 kilómetros de la ruta 2. En todos los rincones de la Argentina. Escuchás Concepto 95.5, la red federal más grande de la Argentina. ¿De qué lado estás? ¿A favor o en contra? No sé, pero me opongo. Cara o seca, análisis, tendencias e información. De lunes a viernes a las 11 por Concepto 95.5. ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad. Music Bar, tus tardes son a pura música. Music Bar. Vale Oviedo te presenta los hits de este 2024. Junto a las novedades de los artistas que vos elegís. Music Bar. Con la conducción de Vale Oviedo y Noelia Perisotti. De lunes a viernes a las 14 por Concepto 95.5. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Los sábados de 7 a 9 comenzamos el fin de semana bien informados. Actualidad, política y todas las noticias en Café Concepto. Con la conducción de Félix Álvarez y la locución de Tamara 40. Sábados a las 7 de la mañana por Concepto 95.5. ¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Del Arco Político. Actualidad, política, economía, todo lo que necesitas saber para entender lo que pasa. Con la conducción de Darío del Arco. Los sábados de 11 a 13 horas por Concepto 95.5. Periodismo en FM. No te calles más. Si sufrís violencia de género, denuncia llamando al 144. Radio Concepto 95.5. Contra la violencia de género. Seguí escuchando Entre Ustedes y Nosotros, al aire de Concepto 95.5. Bueno, como esto es siempre muy espontáneo, estábamos hablando de una etapa de nuestra vida en que coincidimos en el Comité de Prevención de la Violencia en el Fútbol, donde también estaba alguien que en ese momento trabajaba, no tenía un cargo directivo, y que hoy es que fue candidato a precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por presidente de la legislatura porteña, y hoy es el presidente del bloque del PRO, un amigo común que tenemos con Miguel Ángel, que es Cristian Adrián Ritondo, presidente del bloque del PRO. Sigamos con el tema este que estaba tan interesante. ¿Por qué tengo tantas cosas para preguntarle a este hombre? Ahora vamos en un ratito a incorporarlo a otro grande, también grande de edad. Estamos por los 60 y pico, 70, ¿no? Poquito más, poquito menos. A los 80 no llegamos ninguno.
Y si llegamos como estamos, me parece que va a ser excelente, porque intelectualmente todavía pienso que por lo menos reconocemos, te digo Miguel Ángel Tomo y no te digo Diego Velar, por ejemplo. Lo cual es importante. Lo cual es importante. Estábamos hablando recién y esto se emparenta mucho con algunas cuestiones que han... hablamos de Nisman, pensar que todo esto le costó la vida a Alberto Natalio Nisman, y también de, más allá de lo que se ha dicho en este tiempo, del juez Ariel Lijo, hay que reconocer que en esto tuvo una actuación que no se puede discutir, que fue una actuación muy medulosa, muy seria y muy ajustada a derecho, y bueno, ha logrado la desclasificación de estos archivos. Hezbollah, algo dijo Miguel Ángel, cuando habló de Bolivia, estas células, ¿hay células de Hezbollah actuando en Paraguay, Brasil y Chile, como se ha dicho en estas últimas horas? Tenemos varios problemas que tenemos que abordar como una suerte de integralidad, ¿no? Que son las nuevas amenazas que está teniendo hoy la Argentina sobre sus intereses estratégicos. Yo te diría que tenemos que poner foco en nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque vos tenés un problema muy serio en el norte, en el noreste, que es la triple frontera, donde conviven, particularmente en Ciudad del Este, las grandes estructuras del narcotráfico brasileño, como el primer Comando Capital y el Comando Vermelho. También participa el EPP, el Ejército Popular Paraguayo, que es quien controla, la guerrilla que controla la zona de Pedro Juan Caballero, norte de Paraguay, que es la zona de producción de la marihuana. Pero conviven también en Ciudad del Este y en la triple frontera Hamás y Hezbollah, más elementos residuales de la FARC que operan hoy en relación con ellos, del ELN y de Sendero Luminoso. En este maridaje, que también contiene, como ya dije, a Hezbollah, por eso voy a hacer hincapié en esto, se está produciendo una suerte de overlapping, dicen los americanos, de superposición de intereses, de objetivos distintos, pero intereses coyunturales que son coincidentes. El interés del crimen organizado y el narcotráfico es el profit, es obtener el lucro y construir poder a partir de la acumulación de dinero. Mientras que las estructuras del terrorismo que operan ahí, más servicios de inteligencia de Cuba, de Venezuela, de Irán, etcétera, están buscando fundamentalmente la expansión de esa visión del islamismo en América Latina y el financiamiento de las estructuras terroristas que operan en Medio Oriente, pero que también operan en América Latina. De manera que ahí se está produciendo una amenaza que yo entiendo es central, gravísima y que debe ser rápidamente neutralizada con una estructura de inteligencia que hoy está desmantelada. Pero que tuvo además la complicidad de los gobiernos kirchneristas, que van desde el intento de sacar el memorándum con Irán, etcétera, pero que tuvo puedo poner muchos ejemplos más, pero voy a poner uno para que la gente nos entienda. Lo que pasó con el famoso avión venezolano-iraní, que llegó a Ezeiza, nadie se daba por enterado hasta que no le quisieron vender combustible. ¿Por qué? Porque tenía una interdicción del Departamento de Estado americano. Pero el gobierno no sabía eso, lo sabía. Y cuando el jefe de la inteligencia en aquel momento, Agustín Rossi, tuvo que salir a dar explicaciones, dijo que se trataba de un vuelo de entrenamiento. ¿Quién era el piloto de ese avión? Era un miembro de la Fuerza Al-Quds. ¿Cuál es la Fuerza Al-Quds? La Fuerza Especial de la Guardia Revolucionaria iraní para las operaciones de inteligencia en el exterior. Y además no podía negar que no lo sabía porque el propio presidente de Paraguay tuvo que salir a decir que ellos habían informado a la Argentina que ese avión había estado antes, ¿dónde? En Ciudad del Este. Qué casualidad, ¿no? Esto viene a colación de por qué tampoco el kirchnerismo hizo una defensa adecuada frente a el Comité Interamericano de Derechos Humanos y por eso salió
deformada el fallo que vos señalaste con tanta claridad. Hablamos de la frontera noreste, pasamos a la noroeste. La noroeste, y ahí tenemos un problema muy serio con Bolivia. Porque Bolivia no solamente es un narcoestado, que a través de la porosa frontera que tenemos con ellos, penetra la cocaína, que produce Bolivia o que produce el sur de Perú. Pero además de la amenaza del narcotráfico, que es una amenaza de naturaleza integral, amenaza intereses estratégicos, la estabilidad, la capacidad de corromper que tiene esa estructura. Pero que además últimamente ha firmado el narcoestado boliviano un acuerdo militar con Irán. Fíjate cómo las piezas van ensamblando y cómo aparece claramente la importancia del fallo de la Cámara Federal, que hablamos recién, que declara a Irán como Estado terrorista. ¿Por qué? Porque el propio ministro de Defensa de Bolivia tuvo que aceptar que en ese acuerdo de asistencia militar entre Irán y Venezuela están incluidos los drones. Los drones que genera Venezuela, que diseña Irán, produce Irán, partes construye Venezuela y se le venden a Rusia para atacar Ucrania. Esos drones va a tener Bolivia a partir de este acuerdo. Pero hay otra parte de ese acuerdo que no se dice, pero que está vigente, que es el apoyo nuclear de Irán para terminar la central del Alto en Bolivia. Y como todos sabemos, Irán está desarrollando un proceso de investigación nuclear que está muy cerca de terminar con la posibilidad de obtener la bomba. Causa eficiente por la cual volaron la AMIA, porque la AMIA, igual que la embajada, son voladas como acto retaliativo frente a una Argentina que en el gobierno de Carlos Menem suspendió el acuerdo de transferencia tecnológica nuclear que venía de la época militar a Irán, que fue factor fundamental para evitar que Irán tuviera la bomba. Le retrasó casi 15 años el desarrollo de su proceso científico de obtención de la bomba, y fue lo que permitió que durante el gobierno de Barack Obama, con la presencia también de la Unión Europea, se hiciera el acuerdo de control sobre el desarrollo científico nuclear de Irán, que después Trump lo levanta. Bueno, es otra discusión mucho más compleja. Pero ahí tenemos el otro problema, la frontera norte o noroeste. Pero tenemos un problema muy grave también en el sur, porque en el norte, además del crimen organizado y el acuerdo, el narcotráfico, la cocaína, el acuerdo militar, vos te encontrás con que Evo Morales, cuando hizo esta brutal manifestación contra el gobernador de Jujuy, Morales también, radical, que hizo la modificación de la Constitución, que generó esa reacción tan brutal, ¿por parte de quién? De lo que supuestamente se llamaban pueblos originarios. Claro. Y además, ¿qué era lo que reivindicaba en aquel momento Evo Morales? Que ya no es el presidente, porque tiene una interna muy fuerte con Arce, pero los dos son lo mismo. Reivindicaba la nación aymara. ¿Cuál es la nación aymara? Que reivindicaban aquellos que hicieron esta brutal agresión contra un proceso institucional que conllevaba una reforma constitucional en Jujuy. La reivindicación de la nación aymara era precisamente la nación que supuestamente preexistía a la conquista hispánica y que ocupaba Bolivia, el norte de la Argentina y el norte de Chile. ¿Qué hay ahí, Jorge? La grande reserva de litio. Exactamente. Vos fíjate qué casualidad si esto no constituye una amenaza. Vamos al sur entonces ahora, para ver cómo todo esto va tejiendo un entramado perfectamente establecido. Los pseudo mapuches. ¿Qué reivindican los pseudo mapuches? La Patagonia. La nación del Gualmapu. ¿Qué era el Gualmapu? Supuestamente el territorio originario de los mapuches no eran originarios de acá, que quede claro, eran los araucanos. De Chile, exactamente. ¿Y qué existe en ese Gualmapu, que es parte de Mendoza, Neuquén, Río Negro, parte de Chubut y parte de la provincia de Buenos Aires? Por un lado, Vaca Muerta. Vaca Muerta, las grandes reservas de energía de la Argentina. Litio en el norte, energía, gas y petróleo en el sur.
¿Quién está detrás de los pseudo mapuches? Los pseudo mapuches tenían vinculación con la FARC. Claro, eso lo dijiste vos, me acuerdo, hace muchísimo tiempo. Sí, hace un par de años que lo sostuviste con datos concretos, que me acuerdo que decías de que los manuales de los mapuches, de intervención de los mapuches, estaban copiados textualmente de los de la FARC. De la FARC y modificados. Preocupante el panorama, y yo digo, ¿estamos preparados frente a todo esto? Bueno, acá viene la cuestión final. Yo estoy muy preocupado porque disculpame que te interrumpa, pero cuando vos estabas hablando del retardo que hicimos nosotros para que Irán, su proceso de desarrollo nuclear, se postergara en el tiempo, enseguida recordé 2 fechas: marzo del 92, julio del 94. Claro. Los 2 atentados fueron retaliativos, fueron una reacción frente a esa decisión soberana de la Argentina, que fue fundamental para evitar una catástrofe. Pero cuidado, que Irán ha seguido desarrollando, podríamos hablar de esto muchísimo. Nuestro equipo del área de inteligencia tiene, en nuestra fundación, la Fundación Encuentro Federal, ha trabajado muy fuertemente sobre este tema, y bueno, siempre lo hemos puesto a disposición de las nuevas autoridades, ¿no? Porque y termino con esto porque va tu pregunta. Yo estoy muy preocupado porque veo que la inteligencia, que fue sistemáticamente destruida por el kirchnerismo, sistemáticamente destruida, eliminaron a los mejores oficiales de inteligencia, pusieron en superficie, vos te acordás, Cristina Camaño, cuando el juez electoral de la provincia de Buenos Aires le pide algunos datos muy específicos por una causa que se va precisamente contra Mauricio Macri y contra Gustavo Rivas, en lugar de enviar el dato específico que pedía, le manda el libro completo de movimientos de la AFI sin testar, con lo cual puso en superficie los nombres. Es más, ¿quién era nuestro oficial en el Líbano? Disparate mayúsculo. Lo puso con nombre y apellido. Seguro. Hubo que sacarlo volando. Se expuso totalmente. Absolutamente. Esto da para seguir programas enteros, pero me están haciendo señas que está Luis Sebasco en línea, nuestro querido amigo que ya ha vuelto de su periplo por el viejo continente, creo, y que quiero que nos hable un poco del fallo que hace muy poco tiempo salió de la Corte Suprema vinculado con la causa de Chocobar, ese policía tan injustamente perseguido y que simplemente cumplió con su deber. Gracias, Luis, y bueno, acá te saludamos con Miguel Ángel y queremos conocer tu opinión al respecto. Por supuesto que si querés hablar del tema de Irán, también puedes hacerlo, ¿eh? No, está bien. Habiendo semejante experto, no voy a hablar yo de ese tema. Lo que sí coincido totalmente, que el plan de los mapuches estaba siendo orquestado y por suerte se empezó a revertir, y hay que estar muy alerta para que no siga caminando, ¿no? Pero bueno, buenas noches ante todo. Buenas noches. Y el tema del Chocobar, me parece que habría que recapitular un poco. Ahí el problema que se planteó fue que después de un largo juicio que llevó 7 meses de trámite, un juicio muy complejo porque en realidad partió muchas de las premisas que llevaron el caso a juicio tenían que ver con una autopsia que fue muy mala, muy mal hecha, que, por ejemplo, para ser gráficos, y esto es un tema muy importante en la dinámica de los hechos, el chico que falleció, el ladrón que atacó junto con otro al turista norteamericano Wallet, en realidad ese chico tenía una bala en la pierna izquierda, que habían ingresado por atrás en la pierna izquierda, y la autopsia decía que tenía un orificio de entrada que había perforado el fémur, el orificio de salida, y en realidad, la realidad es que esa bala entró, fracturó parcialmente el fémur, y nunca salió porque la sacaron con seguimiento radiológico en el hospital. Ese error garrafal de la autopsia tuvo que ser corregido durante el curso del debate con nuevos informes periciales y demás. Fue un juicio muy complejo en ese sentido, pero lo grave del caso es que los 3 jueces vieron hechos tan distintos que la Cámara de Casación
tuvo que anular la sentencia conforme habíamos pedido nosotros desde la defensa, anular la defensa porque era imposible entender qué era lo que realmente se le había imputado. Eran tan distintos los hechos, eran tan disímiles las conclusiones sobre lo que había ocurrido, que era imposible establecer una línea de defensa. Había que defenderse de 3 hechos distintos, es una locura, y como tiene establecido la Corte Suprema desde hace mucho, tiene que haber por lo menos, en un tribunal colegiado, tiene que haber por lo menos 2 votos coincidentes como para que pueda haber una sentencia válida. En este caso, la Cámara de Casación anuló la sentencia, pero dispuso la realización de un nuevo juicio. Y esto también es un tema muy complejo, porque también la Corte Suprema tiene ya muchos fallos, desde un fallo Sandoval de principios de los 2010, en Sandoval, donde viene diciendo la Corte que cuando el juicio se anula por deficiencias propias del sistema judicial, ya sea de la acusación o de los jueces, sin culpa del imputado, no se lo puede someter al imputado a un nuevo juicio y a un nuevo riesgo de que se agrave su situación procesal, porque ya fue juzgado, y que esto violaría el principio de la prohibición del doble juzgamiento, conocida como non bis in idem. Esta es la situación actual del caso Chocobar. Nosotros hemos planteado un recurso extraordinario ante la Corte para que directamente se evite el nuevo juicio y se disponga la absolución de Chocobar, como son todos estos precedentes. Así que bueno, en eso estamos, en esta situación. La verdad es que realmente yo creo que Chocobar preferiría un juicio donde se declare claramente su inocencia, porque recordemos que en primera instancia había sido condenado a 2 años de prisión en suspenso y a 5 años de inhabilitación, considerando que hubo un exceso en el cumplimiento del deber. Pero en este caso nosotros creemos, y él preferiría que dijera no, que realmente actuó bien, como actuó bien, y que fue en defensa propia, no un exceso en cumplimiento del deber, que fue realmente un caso de defensa propia, y que preferiría la absolución. Pero también es cierto, y no podemos ignorar, que es un caso que ha tenido una repercusión política muy fuerte, que hay una querella que estaba acusando por homicidio calificado, con lo cual creemos desde la defensa que la mejor posición en este momento es requerir la absolución según los fallos de la Corte, que establecen que no puede ser sometido de nuevo a juicio. No sé si quedó claro. Sí, la verdad que quedó clarísimo, muy claro quedó. De todo este tema que estábamos hablando recién, ¿qué opinión tenés vos? Sobre todo porque a mí me aterra muchísimo que tenemos una frontera, un enorme litoral marítimo, una hidrovía que es una autopista de 3.800 kilómetros, unas fronteras que son de dimensiones homéricas, y que realmente a veces me parece que no tomamos noción. Y durante muchos años yo escuchaba la famosa frase, bueno, total no tenemos hipótesis de conflicto. Y yo decía, con semejantes fronteras, si no tenemos hipótesis de conflicto, eso podría llegarlo a decir, no sé, en la República Sudafricana, que todo está colgando ahí de Sudáfrica, y que sus fronteras son marítimas y terrestres escasas al norte. Pero nosotros, la verdad, y veo que pensamos de que comprando 16 aviones solucionamos el tema. Está bien, venimos de -10, venimos del fondo del mar, es difícil, ¿no? Pero no sé qué opinión tenés vos. Lo que pasa, Jorge, es que en realidad me parece que eso de decir que no hay hipótesis de conflicto es mirar las hipótesis de conflicto del siglo XIX y no claro, del siglo XX. Es por eso que digo yo, durante años se dijo, pero sé la cantidad de veces que yo discutí esto, no, el mundo está en paz, no hay hipótesis de conflicto. Y yo decía, ¿pero qué están viendo? Se quedaron en la Segunda Guerra Mundial, en el 45. En los años 87, 88, cuando yo era juez de instrucción, conversaba mucho con el que era jefe de policía en ese momento, Pitker, y justamente hablábamos del problema que se planteaba en ese momento aparecía el concepto del narcoterrorismo, claro, por la alianza de la FARC con los narcotraficantes.
y justamente el planteo era que los países latinoamericanos, ante semejante poderío económico que maneja el narcotráfico, tenían muy pocas posibilidades, si no se tomaba el tema en serio, muy pocas posibilidades de defender su territorio. Hoy tenemos porciones del territorio en Brasil, por ejemplo, enormes, en Paraguay y en la Argentina, tomadas por el narcotráfico. Esa es una hipótesis de conflicto que no se puede dejar de lado, porque es un crimen transnacional organizado y poderoso, que no es menor, y que además juega con debilidades específicas de la gente, como es el problema de la drogodependencia. Entonces, es una hipótesis de conflicto concreta, y es una hipótesis de conflicto que, como se demuestra en Rosario, se demuestra en el conurbano bonaerense, y en algunos momentos también en otros conurbanos, como en Córdoba o Mendoza, tienen no solamente territorio ocupado, sino enorme repercusión en su criminalidad. Ese es un tema, y ese tema demanda control de fronteras. No hay ninguna duda que es necesario controlar el ingreso de la droga, el ingreso de los precursores, el ingreso de las armas. Hay muchas cuestiones que no pueden ser dejadas de lado, como se han dejado de lado en los últimos años. Miremos un dato que no es menor. En el gobierno de Mauricio Macri se habían detenido aproximadamente a 4.000 personas vinculadas al narcotráfico, que fueron dejadas, en su mayoría fueron dejadas en libertad durante el gobierno de Alberto Fernández, y ahora se está volviendo a atacar seriamente ese problema. Y el problema geopolítico que explicaba claramente Miguel Ángel Tomás sobre los mapuches y las otras, entre comillas, pueblos originarios que están pretendiendo reivindicarse ahora a partir de descubrir la riqueza del territorio, no es menor. Con lo cual me parece que hay muchas hipótesis de conflicto que deben ser analizadas seriamente. Muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo? Y un dato, si tenemos un segundo, que no es menor. Este fallo de la Corte Interamericana condenando a la Argentina, a mí me parece que es un tiro que está buscando otro resultado, que es desbaratar el tema de la causa contra Cristina Fernández y compañía por el tema AMIA, porque no es verdad que en la Argentina no hubo justicia. Se libraron las órdenes de captura, se llegó hasta ahí y ahí quedó paralizada por la misma acción del Estado argentino en ese sentido. Entonces, cuidado con esto, que no se esté diciendo que no se llegue a decir que no hubo justicia porque no se cumplió el pacto con Irán. Muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo? ¿A mí me decís? No, Miguel. No, que comparto totalmente la opinión del doctor Sebasco, así que realmente me parece un aporte muy importante. Muchísimas gracias. De Luis directamente. Bueno, de Luis. Porque antes que entraras vos hablamos de que en algún momento de nuestras vidas coincidimos con el tema del Comité de la Violencia en el Fútbol. Yo por el gobierno de la ciudad del Ejecutivo, vos por el Judicial y Miguel, que era la autoridad máxima a nivel nacional. Muchísimas gracias, Luis, y te ha ido bien, todo en orden con los hijos, todo perfecto. Todo bien, un viaje familiar muy lindo. Bueno, ¿te vas a Pinamar ahora? No, esta semana me toca trabajar. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Hasta pronto. Y acá estamos con un temita que... Me mandan un mensaje de Mendoza que lo quieren pasar al aire, con todo gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches aquí en Mendoza. Doy la bienvenida a este programa que me encanta su temática, Entre Ustedes y Nosotros. Los estamos escuchando desde aquí, desde Concepto Mendoza 90.3. Un placer escuchar un programa tan profesional, tan periodístico y en una gran radio de Buenos Aires. Abrazos para todos. Aquí Gabriel, desde Mendoza. Muchísimas gracias por este mensaje. Me dijeron que lo tenía que pasar y la verdad no sabía que este contenido, sino con Miguel Ángel nos pusimos colorados cuando escuchamos esto. Bueno, le agradezco mucho a los amigos mendocinos. La verdad que el tema ha sido muy interesante y
uno a medida que, pese a que este programa lo hago hace muchísimos años, también con los años uno aprende a escuchar. A veces me dicen a escuchar que el invitado hable más que uno, que es lo que corresponde. Pero me pasaba en algún momento con mi coequiper, que hoy no está, acá, Pérez San Martino, constitucionalista, que a veces nos metíamos a hablar, y esto no es un demérito para los invitados, porque veíamos que lo que estaba diciendo eran cosas muy que hay en lugares comunes. Claro. En cambio, escucharte a vos, y no te conozco hace tiempo, o sea que ya sé lo que pienso vos, es un placer, y porque además, aparte de la gente, ¿no? Yo fui anotando, porque vos decís CELS, vos decís el tema de Hezbollah, y la gente por ahí está escuchando esto, y no se orienta bien qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Entonces, pero no me gusta que si nombrás el CEL, aclarar a la audiencia qué es el CEL, porque ahí ya el hilo de tu pensamiento se degrega totalmente. Claro. Bueno, acá tenemos otro mensaje, hoy lo leemos, no sé por qué. Lourdes es mi nombre, felicitaciones Jorge y Miguel Ángel por el programa, lo escuchamos en familia desde Castelar, zona oeste. Bueno, y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere, agradeciéndole a Miguel Ángel, que seguramente lo vamos a tener por lo menos una vez en el mes para hablar, para cambiar impresiones sobre otros temas. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, Miguel Ángel. Gracias, y nos vamos hasta el próximo martes a las 20 horas, si Dios quiere, por FM 95.5 Concepto y sus repetidoras en el interior del país. Chau.